Probad y ved. Historia de hoy. Atento a la misión. Mi nombre es Janina Osorio. Soy adventista de nacimiento. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Libertador San Martín, en Argentina, porque estoy estudiando en la Universidad Adventista del Plata. En mi infancia, mi maestra fue una gran incentivadora de mi pasión por la misión cuando me contaba los relatos misioneros en la escuela sabática. Muchas veces ella me ponía como personaje principal de la historia y me hacía sentir muy importante, como si yo estuviese en ese lugar. Esa maestra es mi madre. En el 2009 tuve la oportunidad de participar en el primer proyecto Misión Caleb en Paraguay. Era el inicio de una vida en misión. A partir de ese momento pasé a involucrarme en los proyectos misioneros de la iglesia en mi país durante mis vacaciones. Mi vida se transformó en todos los sentidos, principalmente en la parte espiritual, cuando yo veía la necesidad que tenían las personas de conocer a Jesús. Cada vez que presenciaba un bautismo, como fruto de nuestro trabajo evangelístico, yo renovaba mis fuerzas espirituales. Mi corazón se alegraba al ver personas sinceras, sin esperanza, que ahora podrían tener una vida nueva en Jesús. En el 2014, mi padre me incentivó a tener mi propio negocio y me abrió una tienda en el rubro de muebles. Me sentí muy contenta al tener mi propio negocio. Pero algo dentro de mí me decía en aquel momento de mi vida que solo sería plenamente feliz en un lugar donde estuviera mi corazón, en el campo misionero. Fue así que participé del proyecto Un Año en Misión en La Rioja, en Argentina. A fines del 2015 fui llamada para representar a Argentina en el proyecto Un Año en Misión Sudamericano en Chile. En cada llamado yo sabía que tenía que empacar mis valijas y seguir adelante, porque sabía y sentía que era un llamado que provenía directamente del cielo. Yo me había propuesto un nuevo proyecto, trabajar en una región donde no hubiera presencia adventista. Yo sabía de los grandes desafíos para Argentina en el 2017 y me coloqué en las manos de Dios para participar en algún proyecto evangelístico en ese sentido. Durante el Congreso de Jóvenes en Argentina fue lanzado el desafío de abrir un centro de influencia en Luján, Buenos Aires. Fue así que en marzo del 2017 viajamos a la ciudad de Luján un grupo de 8 chicas. Actualmente aquí en la universidad se encuentran 3 de ellas estudiando junto conmigo. Actualmente ellas también estudian en la universidad y ninguna de nosotras lamentamos el hecho de haber postergado un poco la conclusión de la carrera universitaria para participar en los proyectos misioneros de la iglesia. Chicas, les tengo un nuevo desafío. Próximas vacaciones, una actividad misionera todas juntas. ¿Se topa? Sí, wow. Se topa. Actualmente, mis amigas y yo nos estamos preparando y capacitándonos para servir al Señor donde quiera que sea. Fue un regalo de Dios en nuestras vidas poder dedicar la fuerza de nuestra juventud para el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Tal vez ya hayas hecho varios planes para tu vida, pero aún no está incluido el trabajar para el Señor. Por eso, hoy te invito a reconsiderar tus proyectos y decir: Señor, no solo estoy dispuesto a vivir mis sueños, sino a vivir los sueños que tú tienes para mi vida. ¿Aceptas vivir la experiencia? Probad y ved. Qué extraordinaria experiencia de fe vivió y vive Janina, una de nuestras estudiantes de la Universidad Adventista del Plata, aquí en Argentina. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
obras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola queridos niños, qué alegría de volver a encontrarnos nuevamente después de una larga semana. Hoy continuaremos hablando de nuestro amigo José. ¿Recuerdan cómo se llamaba el hermano que se quedó preso en Egipto? Muy bien, y también recuerdan qué fue lo que le pidió José que hicieran sus hermanos para poder liberar a Simeón. ¡Exacto! Ahora, ¿será que ellos habrán cumplido lo que José les pidió? Lo veremos en nuestra historia del día de hoy. Al llegar a la casa, los hermanos le contaron al padre todo lo que había sucedido en Egipto y por qué Simeón no había regresado con ellos y por qué exigían también la presencia de Benjamín. Jacob estaba muy angustiado, José muerto, Simeón preso y ahora Benjamín, claro que no. Pero con el pasar del tiempo y la gran sequía, los alimentos se acabaron y la única manera de sobrevivir era regresar a Egipto llevando a Benjamín. Al llegar a Egipto se presentaron ante José, que al ver a Benjamín se emocionó muchísimo, pero disimuló y no dejó que nadie se diera cuenta de sus ganas de abrazar a sus hermanos. Entonces todos ellos le devolvieron el dinero del viaje anterior y Simeón quedó en libertad para alegría de todos.
José invitó a todos al palacio y con alegría comieron juntos. Al sentarse a la mesa, los hermanos se quedaron asombrados porque encontraron sus asientos según el orden de sus edades. José quería saber si sus hermanos habían cambiado o no, así que ordenó que de todo lo que le dieran a sus hermanos, le dieran 5 veces más a Benjamín. Esto era para saber si aún existía el odio y la envidia entre sus hermanos. Sin saber de que José les entendía, los hermanos hablaron durante toda la comida. Así, José se pudo dar cuenta que sus hermanos eran buenas personas, que Dios había transformado el corazón de cada uno de ellos. Cuando volvían para su casa, una prueba más ocurrió. José ordenó en secreto que su copa de plata fuera colocada en el saco de comida de Benjamín. Los hermanos volvieron a casa felices y agradecidos, pero de pronto un empleado de José los alcanzó y los hizo parar, acusándolos de haber robado la copa de plata del gobernador. Insistiendo que no eran ladrones, aquellos hombres aceptaron ser revisados y envolver para aclarar las cosas, pero el empleado les dijo que solo volvería aquel que tuviera la copa entre sus pertenencias. Chicos, ¿y dónde se encontraba la copa? Sí, estaba dentro del costal que le pertenecía a Benjamín. ¿Y ahora qué sucedería? Sus hermanos se rasgaron sus vestimentas en señal de desgracia y regresaron al palacio donde estaba José, quien los estaba acusando de haber robado, y ordenó que Benjamín fuera a la cárcel. En ese momento, Judá se acercó al gobernador y le explicó el porqué de la tristeza de su padre, pues había perdido a José, su hermano, y no deseaba que Benjamín también desapareciera. Así que le propuso tomar el lugar del hermano menor, pues así evitaría un gran sufrimiento a su padre. Pero en ese momento ya no daba más para seguir con todo esto. Era hora de que José les dijera la verdad a cada uno de sus hermanos. José se presentó como su hermano desaparecido. Todos quedaron paralizados por la gran sorpresa. Ellos no sabían qué hacer y José los invitó a acercarse. Les habló bondadosamente que fue Dios quien lo había enviado a Egipto para que la familia no muriera de hambre. Y luego abrazó a Benjamín y los dos lloraron, pues eran hijos de la misma madre. Después bendijo a cada uno de los hermanos y todos le pidieron perdón. Ellos volvieron a su tierra en busca del resto de la familia para estar cerca de José, pues el hambre duraría por mucho tiempo más. Al llegar a casa, encontraron a su padre, le dieron las buenas noticias, pero también confesaron el pecado que habían escondido durante tanto tiempo. José no había muerto, sino que había sido vendido como esclavo por ellos y ahora era gobernador de todo Egipto. ¿Y cómo reaccionó Jacob? Esta historia tiene un final feliz, pues Dios obró en el corazón de cada uno de los integrantes de esta familia. En ellos existió un verdadero arrepentimiento y un cambio en sus vidas. José también fue misericordioso al perdonar a cada uno de sus hermanos, así como Cristo nos perdona a cada uno de nosotros. Cuando cometemos errores, estos son registrados, pero pueden ser borrados y olvidados. Recuerden siempre, Dios honra a los que le son fieles y perdona a los que se arrepienten. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria que nos acompaña una vez más. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Ahora te invito a abrirle tu corazón al Señor a través de la oración. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu infinito amor. Gracias porque tú nos perdonas. Ayúdanos a seguir caminando tomados de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis niños, que Dios los bendiga y sigamos disfrutando de este bello día en compañía de nuestra familia. Nos vemos hasta el próximo sábado.
Estimados hermanos y amigos, un cariñoso saludo de feliz sábado. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos muy contentos y saludamos a todos los que se conectan en vivo por YouTube y también por Radio Tiempo de Paz, 107.1 FM. Quiero invitarles para que inclinemos el rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre nuestro, agradecemos porque en esta hora nos podemos reunir para adorarle, pero también para escuchar su voz a través de su santa palabra. Señor, permita que el mensaje sea propicio para bendecir los hogares, para bendecir a los padres y los hijos de su iglesia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que abramos juntos en el libro de Jueces, en el capítulo 2, verso 10.
Jueces, capítulo 2, verso 10. Este es el texto inicial con el cual vamos a comenzar el mensaje de esta hora. Jueces, capítulo 2, verso 10. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La palabra de Dios dice que la nación de Israel, luego de estar vagando 40 años en el desierto, pudo entrar encabezado por Josué. Por fin estaban en la tierra prometida. Pero aunque ellos habían llegado a la tierra prometida, todavía quedaba mucha tierra por conquistar. No es que ellos debían sentarse ahora tranquilamente. Debían luchar también por cada una de las tribus y de sus hermanos para que todo el pueblo pudiera conquistar la tierra prometida. Dice la Biblia que lamentablemente Josué, el gran líder y sucesor de Moisés, bajó al descanso. Y toda aquella generación que salió de Egipto y vio milagros. Y surgió una nueva generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho. Lamentablemente la Biblia dice que los jóvenes que estaban surgiendo no tenían su propia experiencia con Dios. Ellos no habían tenido un relacionamiento especial con Dios. Por eso, cuando comienza la época de los jueces, la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. La Biblia da mucha importancia a las nuevas generaciones. Jóvenes, niños, a los hijos de la iglesia. Porque la generación de líderes que hoy está, no estarán para siempre. Y si el Señor no regresa antes, surgirá un nuevo liderazgo. Nuevas personas vendrán a ocupar los lugares de aquellos que ya no tienen fuerzas. Y cuán importante es que sean personas que conozcan al Señor. Pero lamentablemente, por alguna razón, el pueblo descuidó la educación y la formación de los hijos. Y surgió una nueva generación que no conocía al Señor. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Dios tenía un sueño, una expectativa. Quería llamar a Abraham y a partir de Abraham hacer una nación grande para que a través de este pueblo todas las naciones fueran bendecidas con el mensaje de salvación. Pero el Señor sabía que esto sería posible dado que había una característica especial que Abraham tenía. Vemos lo que dice Génesis capítulo 18, verso 19. Génesis capítulo 18, verso 19. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. El propósito de Dios de alcanzar a las personas se cumpliría con Abraham, porque Dios sabía que Abraham se preocuparía de sus hijos, de que su descendencia pudiera seguir el camino de Jehová. La Biblia nos cuenta que donde quiera que Abraham estaba peregrinando, él era un constructor de altares. Levantaba el altar, símbolo de la oración y del culto a Jehová, y convocaba a sus hijos, Ismael, Isaac, a sus sirvientes, a toda la familia, para orar al Señor. Cuán importante es la formación de las nuevas generaciones. Dentro del pueblo de Israel, esto tuvo mucha preponderancia, porque en Deuteronomio, capítulo 6, verso 6 al 9, el Señor a través de Moisés dio la siguiente indicación. Observen con atención.
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. El Señor recién había promulgado y entregado las tablas del pacto. Le había enseñado al pueblo que la motivación para obedecerle era el amor. Y ahora, cuando Él quiere que esto pueda transmitirse de generación en generación, indica expresamente a los padres que las palabras de su ley, los principios de Dios, deben estar en primer lugar sobre su propio corazón. Porque los padres no enseñan tanto con lo que dicen, sino con lo que hacen. Lo que el espíritu de profecía dice que es enseñar por precepto, pero más bien por ejemplo. Y luego señala repetir a los hijos en la casa, al acostarse, cuando se levanten. El pueblo judío tomó mucha precaución en este sentido. Para empezar, cuando el niño cumplía 3 años de edad, los papitos iban y le daban el manto, la vestimenta especial con flecos azules que Moisés había indicado que todo judío israelita debía usar. El Señor había dicho que estos flecos de color azul siempre iban a recordar los mandamientos. Todo fiel judío se caracterizaba no solo por su fe, sino por su vestimenta. A los 3 años, el niño judío recibía este manto especial. A los 5 años, era el tiempo para que él pudiera aprender a repetir porciones de la ley. Y a los 12 años, se celebraba lo que hoy día los judíos llaman el Bar Mitzvah. ¿Qué es lo que es el Bar Mitzvah? Es la ceremonia donde todo niño de Israel, luego de aprender los principios básicos de la Torá y del Antiguo Testamento, tiene el privilegio de ser contado como un hombre. Tiene el privilegio de leer la ley y ahora es contado como alguien responsable. Es contado como si fuera un hombre y visto como responsable frente a la propia ley de Dios. Por lo tanto, hermanos, creemos que como padres, como líderes, tenemos una labor muy importante que hacer con respecto a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, con respecto a las nuevas generaciones, para que en nuestra iglesia no ocurra lo que ocurrió con la generación de israelitas que entraron en Canaán. Yo creo que es muy fácil hablar de esto, pero es un poco más difícil practicarlo. Se sabe que los niños que son nacidos de un hogar cristiano adventista, ya a los 5 o 6 años, manifiestan profundo interés espiritual. Pero, hermanos, quise tocar este mensaje porque justamente en las últimas semanas muchos papitos se me han acercado con la siguiente pregunta. Aunque debemos educar a nuestros hijos, ¿es apropiado que los hijos de la iglesia, que son aún niños, preadolescentes, tomen la decisión de bautizarse? Al respecto, creo que hay varias percepciones que la gente tiene. La primera es que la decisión de un niño no es sincera y él podría apostatar. Otros dicen que rebajamos y menoscabamos la importancia del bautismo al permitir que niños sin ninguna conciencia se bauticen. Pero quiero hacer algunas observaciones. La primera, el bautismo de niños, no de infantes, sino de niños menores, es de gran estima ante los ojos del Señor.
En segundo lugar, no debemos plantear el bautismo como una barrera infranqueable, sino como un cerco protector. En tercer lugar, debemos ser conscientes que las negativas y prohibiciones, cuando los hijos quieren entregar su vida a Cristo, en realidad generan barreras. Lamentablemente, puedo decirles que la experiencia y lo que he visto en distintos lugares es que muchos hijos que cuando son jovencitos reciben prohibiciones de parte de sus padres para entregarse al Señor, cuando tienen 18 o 20 años, no tienen la menor intención y pasan los años, 30, 40, 50 años, y nunca se entregan al Señor y tampoco regresan a la iglesia. Es verdad, está el peligro de que puedan apostatar, pero también los estudios que ha hecho la iglesia ha descubierto que hay mayor apostasía entre adultos que aquellos jovencitos que se bautizan. Puedo contarles una experiencia muy cercana. Dentro de mi familia, con mi hermano, nos bautizamos siendo muy pequeños. Mis primos, de aquellos que participan en la iglesia, también se bautizaron siendo muy jovencitos. Y gracias al Señor y al apoyo constante de nuestros padres, primos, como mi hermano, nos mantenemos en los caminos del Señor sin nunca haber dejado de asistir a la iglesia. Creo que no todas las experiencias tienen que ser negativas, ¿verdad? Pero más allá de los argumentos humanos, ¿es acaso un invento de algún pastor? ¿Es acaso la idea de la asociación o de algún líder de iglesia de que los jovencitos tengan que bautizarse a tan temprana edad? Quiero decirles que cada una de las cosas que hacemos como iglesia tiene un sólido fundamento inspirado. El espíritu de profecía indica las edades recomendadas para esto. Leemos así en la conducción del niño, página 464. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Si son debidamente instruidos, los niños, aun los de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino de salvación por Cristo. La sierva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, habla de edades 8, 10 y 12 años. Tienen la edad suficiente para que se les hable no de la religión familiar, sino de la religión personal, de una decisión personal. Algunos dicen, pero un niño a los 8 años no tiene la conciencia de mal. Y dice la sierva de Dios que si son instruidos. ¿Y de quién es esa tarea? No recae en los maestros de escuela sabática en primera instancia. No recae en los líderes conquistadores, sino que recae en los padres. Si son debidamente instruidos, pueden tener opiniones correctas sobre su estado de pecado y sobre el estado de la salvación. Es por eso que la iglesia a nivel mundial ha normado lo siguiente. Los hijos de la iglesia, según la indicación inspirada, pueden bautizarse a partir de los 8 años. Aquellos jovencitos que llegan y no son miembros de iglesia deben esperar hasta los 12 años, a no ser que estén vinculados con un colegio adventista o con el club de conquistadores. Tal vez usted nunca había escuchado de esta cita, pero hay más, hermanos. El Señor Jesús presentó una fuerte reprimenda para aquellos que se oponen y colocan obstáculo a los niños. Vayamos por favor a Mateo capítulo 18, versos 5 y 6, porque este es un fuerte llamado tanto para padres como para líderes. Mateo capítulo 18, versos 5 y 6. Dice así: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este,
a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿cuáles? A alguno de estos niños que creen en mí, que lo haga tropezar, que le coloque un impedimento, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Queridos padres, no hay aquí una advertencia seria para que podamos no solamente inculcar los principios de Dios en el corazón de los niños, sino conducirlos para que ellos puedan decidir por Cristo. El Señor presenta una fuerte advertencia contra aquellos que colocan tropiezo a los niños que creen en Él. La sierva de Dios se hace eco de esta reprensión en las siguientes palabras. Cuidad de no estar arrullando a vuestros hijos sobre el abismo de la destrucción, con la errónea idea de que no tienen bastante edad para ser responsables, ni para arrepentirse de sus pecados y profesar a Cristo. A menudo me he encontrado con padres muy sinceros que se oponen. Un día un muchachito de la iglesia me dijo: pastor, yo quisiera entregar mi vida a Cristo. Estaba trabajando en la región del Biobío, pero mi mamá me dijo que era muy chico, que debía hacerlo a los 30 años de edad, porque a esa edad Jesús se había bautizado. Una madre sincera, pero que estaba sinceramente engañada y equivocada, porque el Señor ha dado una luz diferente a sus hijos, bajo la cual nosotros, como personas que quieren el bien para nuestra familia, debemos avanzar. En el evangelismo, en la página 422, la hermana White dijo lo siguiente: mientras el Espíritu Santo influye en los corazones de los niños, colaborad en su obra. Enseñadles que el Salvador los llama y que nada lo alegraría tanto como verlos entregarse a Él en la flor y la lozanía de la edad. Hermanos, cuando nuestros hijos manifiestan este deseo, no debemos apagarles el deseo. Debemos colaborar con el Espíritu Santo en esta obra. ¿Será posible que usted tiene algún hijo de 8, 10, 12 años que todavía no ha decidido por Cristo? Hermanos, somos responsables ante Dios por conducir a nuestros pequeños corderos del rebaño ante la presencia de Cristo. ¿Por qué no darles un estudio bíblico nosotros mismos? La iglesia tiene abundante material. ¿Por qué no enseñarles sobre el sábado, el estado de los muertos, la segunda venida de Cristo? Pero más que doctrinas, enseñarles para que amen y conozcan a Cristo Jesús. Personalmente, nunca escuché un mensaje sobre esto. Y creo que es importante que podamos aclarar un aspecto que es muy sensible, pero también que atañe a la nueva generación. Frente a esto, ¿debemos esperar que los hijos decidan o debemos estimularlos? Hay un libro que no está en español, sino en portugués, y se llama Preguntas que eu faria a irmã White. Página 25. Preguntas que yo le haría a la hermana White, donde coloca una carta bastante inédita, porque no es muy conocida, donde la hermana Elena White cuenta un episodio del bautismo de unas niñas. Quiero leerla para ustedes. Pienso en las reuniones para niños realizadas en Monterrey, Michigan. Fueron las mejores de todas a las que asistimos. Todos comenzaron a buscar al Señor y a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Sabíamos que el Señor estaba trabajando por nosotros, trayendo a estas queridas criaturas a su redil. Estos niños deseaban ser bautizados. El martes, 10 niñas se acercaron a las aguas para recibir la ordenanza del bautismo. Simpatizamos profundamente con una niña que quería ser bautizada. Vino con sus jóvenes compañeras para descender a las aguas, pero frente al agua se asustó. Todas fueron bautizadas, excepto ella, pero no se animó a entrar en las aguas. Nos dimos cuenta que Satanás
se oponía a la buena obra y a toda costa quería impedir que se bautizara. Le puse la túnica bautismal e insistí para que entrara en las aguas, pero ella vaciló. Mi esposo de un lado, yo del otro, y el padre de ella implorando, tratamos de animarla a seguir adelante, pero su pavor al agua la hizo recusarse. Finalmente ella consintió, mojó la cabeza y las manos, mientras el pastor oficiante repetía varias veces las palabras, en el nombre del Señor prosigue. Tranquilamente entró entonces en el agua y fue sepultada a la semejanza de la muerte de Cristo. Al día siguiente, 5 niños expresaron su deseo de ser bautizados. Era una escena interesante ver a aquellos niños, todos más o menos de la misma edad y tamaño, lado a lado, profesando su fe en Cristo. ¡Qué hermoso! Cualquiera podría haber pensado, hay que dejarla. Pero la hermana White sabía que había una lucha. La niña estaba allí luchando, junto con su miedo. Y entonces le puso la túnica y la animó. Un gran ejemplo también para cada uno de los padres. Pero en esta última parte, quiero abocarme a otro tema. Tal vez hay papitos y mamitas que nos están viendo, cuyos hijos ya son jóvenes, mayores de edad y se fueron de la iglesia. ¿Qué de ellos? Sin duda alguna hay un corazón apretado, hay una carga. Y debemos reconocer que además de la carga y la preocupación por los hijos que se han alejado de la vida espiritual, hay también algunos mitos que muchas veces colocamos sobre nosotros mismos. Mito número 1. Los hijos que son enseñados correctamente nunca se rebelan. Había una hermanita de forma muy sincera que reclamaba la promesa de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ella decía, Señor, tú no tienes que dejar que él se vaya, porque tú has prometido que si yo lo instruía en el camino, él nunca se iba a alejar. ¿Por qué él se alejó de la iglesia? En realidad, el texto está mal comprendido. El texto no dice que si el niño es encaminado por el camino del Señor, nunca dejará la iglesia. Lo que sí dice es que el camino del Señor siempre estará presente en su corazón. Es decir, nunca se olvidará. Pero eso no significa que nunca se aparte ni se rebelará. Hay un segundo mito, que los padres son responsables por los pecados de los hijos. Dios, es verdad, pedirá cuenta a los padres por los hijos, por la crianza, por la educación, para que los padres muestren amor, para que puedan orar por sus hijos. Pero Dios nunca hará responsable a los padres por los pecados que los hijos cometan siendo ya adultos. El Señor ya explicó claramente eso en Ezequiel 18:20, cuando dijo que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. Hay un tercer mito que se presenta, y es que nuestros hijos nos pertenecen. Sus hijos, mi hermana, mi hermano, no son suyos. Herencia de Jehová son los hijos. Dice el Salmo 127, verso 3. Los hijos no son suyos. Los hijos son del Señor. No pensemos que debemos cargar con esta mochila solos. Barbara Johnson, una escritora cristiana, cuenta de una mamita muy afligida. Su hija de 20 años, llamada Carola, tomó una decisión trágica. Esta madre lloraba y sufría por el rumbo que había tomado su hija. Ella toda la vida había sido cristiana, pero lamentablemente se apartó de la iglesia y comenzó una relación lésbica. Sufrió, lloró, la reprendió, la retó. Ya no hallaba qué hacer. Hasta que finalmente, en palabras textuales, ella le dijo al Señor, Señor, Carola es más mía que tuya. Sé que la amas más que yo. Por eso, Señor, te ruego que te encargues de ella. Tú sabes cómo llegar hasta ella.
cuando yo no lo consigo. Ya no puedo llevar esta carga por más tiempo, de modo que te la entrego. Esta madre entregó a su hija en las manos del Señor y el Señor hizo su obra. Hay un pedido especial que aparece en Mateo capítulo 15, verso 22. Mateo 15, 22. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aunque aparentemente el Señor tardó en responder, la fe de esta madre estaba siendo probada y el Señor finalmente le dio una buena respuesta. Salvó a su hija. ¿Estás sufriendo por tus hijos, mi hermano, mi hermana? Entrégalos en las manos del Señor. Dios como Padre los ama mucho más que tú. Dios como Padre también sufre por ellos y ruega por ellos. Un joven pastor español contó su experiencia. Él era hijo de un pastor de iglesia. Cuando cumplió 20 años, quiso liberarse de toda la vida que estaba viviendo. Y le dice así: papá, yo respeto lo que tú haces, tú eres pastor de la iglesia. Toda la vida yo crecí en una burbuja, pero quiero conocer el mundo. Creo que lo merezco y te pido que respetes mi decisión. El papá lo persuadió, en un momento de ira lo retó, pero el hijo no reaccionó. Parecía que de la noche a la mañana y en forma vertiginosa el hijo se había tornado de ser cristiano a ser un mundano. El fin de semana salía a un pub, a la discoteca, y llegaba con olor a cigarro y alcohol. Hasta que un momento el padre decidió ya no insistir más con él, solamente orar. En la madrugada el joven llegaba tratando de apuntar con la llave en la cerradura de la puerta y el padre se levantaba, lo tomaba, le ponía el pijama, lo acostaba y oraba al lado de su cama. Un día el hijo lo mira y le dice: papá, ¿qué estás haciendo? Estoy orando por ti, hijo. Pasó el tiempo, más de un año, y el joven vivía perdido. Este hombre, como padre, sufría, y como pastor de iglesia, sentía que tenía una espina clavada en el corazón por causa de su hijo. Hubo una campaña en la iglesia principal, vino el presidente de la asociación, el jefe directo del pastor. La semana estuvo espectacular, muy bendecida, el templo lleno. El padre, la madre y su hermana menor le dijeron al hijo que el sábado había un programa especial y aunque ellos no le habían insistido, creían que sería lindo si él pudiese ir. El joven miró, pero no dijo nada. Ese viernes de noche, él salió, como siempre, con sus amigos a un pub. Llegó muy de madrugada, pero despertó temprano. La familia ya se había ido a la iglesia. Pero algo pasó esa mañana, que él pensó: dado que no me habían dicho nunca, creo que voy a ir a la iglesia. Se lavó el rostro, con la ropa todavía oliendo a alcohol y a cigarro, fue a la iglesia y se sentó al final, sin que los hermanos lo pudiesen ver. Ahí estuvo con la cabeza agachada, con un dolor terrible que parecía que le partía el cráneo. El culto se desarrolló de forma normal. Él se sentía extraño. Parecía que todos lo miraban, aunque la gente no lo miraba de forma discriminada. Algunos jóvenes se acercaron, pero él fue bastante reacio en saludarlos. Quedó allí sentado cuando todos se fueron. El pastor, que era su padre, quedó allí en el templo conversando con el presidente de la asociación. Quedó el pastor, el presidente y el joven pródigo, hijo del pastor. Cuando ya se iban, el pastor llamó al presidente y le dice: querido pastor presidente,
Este es mi hijo, quiero presentárselo. Usted sabe la historia de él. Hace mucho él no venía a la iglesia, pero hoy día, después de mucho tiempo, él vino. Yo lo amo mucho y aún así estoy orgulloso de él porque es el hijo de mi corazón. Cuando este joven escucha esas palabras, lágrimas comienzan a rodar por su rostro. Yo era una vergüenza para mi padre. Pero ese día mi papá, frente al presidente, frente a un superior de él, no se avergonzó. Y dice, estoy orgulloso de mi hijo. En la mirada de mi padre yo vi la mirada de Cristo. Ese día yo me volví a convertir. Volví a la iglesia. Y el joven dijo, por eso decidí servir en el santo ministerio. Querido papito, mamita, no estás solo. Dios está preocupado por tus hijos. Pero lo que ellos necesitan son menos discursos. Y requieren que tú puedas mostrarles a Cristo en tu vida y en tus actos. Solo Él puede traerlos de vuelta a la iglesia. ¿Quieres que oremos por tus hijos? Vamos a orar por tus hijos. Tus hijos son pequeños y quieres decidir prepararlos para el camino del Señor. Hazlo hoy día porque Dios te invita. Pero en esta época debemos salvar la nueva generación. La nueva generación debe ser para Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre amado, gracias porque te podemos conocer. Sin embargo, en esta hora queremos clamar por las nuevas generaciones, por los niños, adolescentes y jóvenes. Bendícelos, Señor. Rescátalos de las garras del enemigo. Permite, Señor, que los padres que tienen hijos pequeños los conduzcan en tus principios y también los conduzcan para que ellos tomen una decisión en la edad propicia, antes que sea demasiado tarde. Pero quiero suplicar también, Señor, para que tú alcances a aquellos hijos e hijas que están lejos de ti. Tráelos de vuelta. Obra milagros en este día. Da la alegría, Señor, de que un hijo pródigo está regresando a tu casa. Quédate con las familias de la iglesia. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bendecido sábado. Y recuerden, Dios está con nosotros, no porque lo sintamos o lo dejemos de sentir, sino porque Él lo ha prometido y Él no falla. Amén. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación, aunque no compartamos opinión.
familia.